Hola a todos, bienvenidos a Cerbero Podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la búsqueda de trabajo. Búsqueda de trabajo, evidentemente enfocada al desarrollo del software y enfocada en las empresas que siguen el patrón de entrevistas que se viene siguiendo desde hace más o menos una década para acá, en el cual se plantean una serie de entrevistas técnicas en donde en dichas entrevistas puede haber tanto System Design como la entrevista típica donde se te plantea un problema y debes resolverlo junto con una serie de behavioral questions. Vamos a hablar en base a nuestra experiencia. Actualmente yo soy ingeniero desarrollador de software en Amazon y Marco es desarrollador de software en Neostela. El proceso que en particular yo seguí para entrar a Amazon fue bien peculiar. Yo vengo de la programación competitiva, lo cual hizo de que esa parte algorítmica de, de las entrevistas yo ya la tenía cubierta. Es decir, yo no estudié algoritmos para enfrentarme al proceso de entrevista. Más sin embargo, hice muchos mock interviews, me leí muchas behavioral questions y de cierta forma me instruí más que todo en cuanto al proceso como tal, en lugar de enfocarme a los algoritmos. Marco, tú tienes una experiencia distinta. Sí, en mi experiencia, yo sí tuve que estudiar tanto algoritmos como behavioral questions y todo el proceso en general. También se estudia un poco de diseño de sistemas para este tipo de entrevistas asociadas a empresas más grandes. Eh, si bien trabajo en Neostela, pasé por algunas otras entrevistas. Creo que la más relevante fue la de Uber, que pasé por una serie de entrevistas durante 3 días. Y sí, siempre esos son los temas que se tocan: algoritmos, diseño de entrevistas y las preguntas de comportamiento, de cómo se lidia con los equipos. Y sí tuve que estudiar algoritmos, mucho. Estudié a lo largo de un plan de 3 meses aproximadamente. Y diría que si tuviera que categorizar el progreso en esos 3 meses, iría de nivel cero, es decir, desde principiante, a un nivel medio. Eh, Siguiendo la categorización de problemas que tiene LeetCode. Es decir, LeetCode tiene tres categorizaciones de problemas: fácil, medio y difícil. Yo alcanzaría una agilidad o una soltura hasta lo que es el nivel medio. Y lo que es interesante, o algo que concluye de todo el proceso de entrevistas, es que si alguien llega a esas entrevistas y tiene una agilidad de resolver problemas de categoría difícil en 30 minutos, esa persona va a superar sin problema la parte de las entrevistas algorítmicas. Creo que ese es el norte para las personas que se están preparando. Si lo quieren cuantificar de alguna manera, es llegar a poder resolver en 30 minutos, 40 minutos, un problema difícil de lead code. Sí, estas entrevistas se estructuran de la siguiente manera. Suelen durar una hora. Dentro de esa hora te hacen aproximadamente 20 a 15 minutos de behavioral questions y el tiempo restante, 40 o 45 minutos, suelen plantearte un problema y debes resolver ese problema. Algo muy importante acá, yo actualmente he hecho las certificaciones que da Amazon como empresa para entrevistador, entonces tengo más o menos el background de qué es lo que este tipo de empresas evalúan. Cabe destacar que las empresas no evalúan los algoritmos, es decir, si bien te plantean un problema el cual debes resolver, ese es el medio, pero no el fin de la entrevista. El fin de la entrevista es que tú cumplas con ciertas habilidades, que cumplas con ciertos parámetros que se esperan que cualquier persona que esté en la posición para la cual se está optando con la entrevista
tenga. Esos parámetros, por ejemplo, en Amazon se llaman Leadership Principles. Em, pero las empresas los podrán llamar como quieran. Simplemente son skills que, digamos, un desarrollador de software debería tener. Entonces, cuando nosotros resolvemos el problema de algoritmos de, dentro de la entrevista, en realidad lo que está indagando el entrevistador es si cumples con los parámetros necesarios que debería cumplir cualquier desarrollador de software. En este caso, en mi experiencia en Amazon. Estoy seguro de que las otras empresas evalúan con algo parecido, quizás no lo llamen igual, evidentemente, pero evalúan en base a algo parecido. Es por esto que es necesario seguir ciertas formas de hablar, de escribir el código en este tipo de entrevistas. Eso que mencionas de las piezas fundamentales que ellos están buscando evaluar con la entrevista, si las pudieras puntualizar, ¿cuáles serían? Sí, por ejemplo, en Amazon se buscan, a ver, no sé si pueda decirlas exactamente cuáles son las que buscan, porque no sé qué tipo de acuerdo, o sea, no sé qué tan confidencial sea, pero se busca, por ejemplo, de que la persona sea capaz de hacer, de que la persona, cuando digo que sea capaz de hacer, es que una vez planteado una solución a un problema, sea capaz de ejecutarla. Es decir, que no se quede todo en ideas. Es decir, que puedas saltar Otra, de la idea al código. exacto, eso es muy importante, porque si bien la persona puede plantearle al entrevistador la idea concreta del problema y la solución puede estar perfecta, si él no lo puede implementar, pues de nada sirve. Entonces, ese paso entre el tener una idea y llevarla a código, llevar a materializar esa idea, es una de las habilidades importantes para un desarrollador de software, por ejemplo. Ok, ¿alguna otra? Sí, otro tipo de, de habilidades que se requieren, hay una que se llama ownership. Esta habilidad se puede ver de muchas maneras, pero una de las características principales que se evalúan cuando se resuelven estos problemas, digamos que uno escribe la solución. Escribe su solución y el entrevistador te pide, si bien correrla en forma de escritorio, es decir, correr el algoritmo paso a paso o ejecutar el algoritmo. En caso de que se encuentre un bug dentro del algoritmo, en caso de que haya un error de código, que seas capaz de resolverlo. Es decir, que lo que tú construyas o cualquier cosa que sea que tú escribas dentro de ese código, seas capaz de, en su totalidad, voltearlo, modificarlo, cambiar la solución en código, pero digamos que tengas completa autoridad, o sí, con autoridad, digamos, autoridad profesional en cuanto a ese código, o sea, que seas capaz de moldearlo y modificarlo de la forma que sea necesaria. Ok. Ahora, regresando al punto relacionado a que van a evaluar todo esto durante la entrevista, eh, esos puntos que evalúan pasan irremediablemente, es decir, son tomados en cuenta siempre y cuando tú puedas alcanzar la solución correcta de los problemas algorítmicos. Si nunca llegas a ese punto, pues lamentablemente nada vale. Eh, Luego, mencionaste que para llegar tú a ese punto no tuviste que estudiar per se un programa de algoritmos o en una plataforma de algoritmos debido a tu experiencia como programador competitivo en el pasado, ¿cierto? Exactamente. Ok. Si pudieras sintetizar, ¿cómo ves esa preparación de programador competitivo? Es decir, si pudieras sintetizar tu forma de estudiar en ese entonces, ¿qué te ayudó a poder superar las entrevistas de algoritmos? ¿Podrías hacerlo? Sí, fíjate que los problemas que se plantean en la entrevista son
iguales o muy parecidos a un problema de programación competitiva, en donde hay un enunciado, hay ciertas limitantes y debes dar un algoritmo que resuelve ese enunciado. Si bien en la programación competitiva se ven problemas mucho más difíciles, son de nuevo problemas que tienen solución. Es decir, nunca te van a colocar un problema que no tenga solución. Todos los problemas tienen solución. Y esos problemas pueden ser categorizados dentro de temas. Con temas, quiero, llámese programación dinámica, búsqueda binaria. Es decir, siempre va a haber un approach, el cual, aplicado al problema, encuentras la solución del mismo. Entonces, en programación competitiva o sea, es básicamente el mismo patrón. Solamente que, pues evidentemente, la variedad de temas que uno ve en programación competitiva es mucho más amplia que la que te van a preguntar en, en una entrevista para cualquier trabajo. De nuevo, ellos no esperan que seas un experto en algoritmos. Es decir, el expertise de alguien que está en programación competitiva quizás esté muy por arriba de lo que se espera para alguien de esas entrevistas. Sin embargo, al evaluar estos skills dentro de esa entrevista, puede ser que la persona simplemente no los cumpla, por más que el algoritmo esté correcto y la solución sea óptima. Ok. Ahora, para recoger tú toda esa experiencia de poder identificar en un enunciado un patrón, pues han pasado años, ¿no? De programación competitiva. Han pasado años de estar en los maratones y estar acostumbrando al cerebro a leer entre las líneas de un enunciado y poder determinar posibles patrones algorítmicos que resuelven el problema, ¿cierto? Es decir, Exacto. tu forma de adquirir esa experiencia ha sido muy de entrarle a los problemas estudiando con tu equipo o estudiando de manera individual, darte cuenta de si estás débil en algún tema, estudiar el tema y posteriormente regresar al problema, ¿cierto? Ok, pero fíjate que eso es un enfoque muy bueno porque, y muy efectivo a mediano plazo porque pones en práctica el análisis del problema y la posterior solución. Ahora, ¿qué sucede? Imaginemos el caso de una persona que eh, quiere cambiar de empleo o tiene algunas otras responsabilidades y tiene planificadas unas entrevistas en un plazo más corto. Hablemos de meses, 3, 4, 5 meses. Quizá ese enfoque se le haga muy costoso en términos de tiempo, es decir, quizás empezar a resolver problemas a diestra y siniestra no sea lo más correcto para ese caso, al menos así lo veo yo. Creo que si estamos hablando de ese caso particular, siento que la persona debe balancear, encontrar un equilibrio entre estudiar los temas con más probabilidad de salir en las entrevistas técnicas de una manera como que organizada y al mismo tiempo dedicar un pequeño espacio de tiempo o distribuir el tiempo de manera de que la otra parte la dedica a estudiar de esa manera más libre que tú realizabas en programación competitiva, de esa manera más deductiva. Sí, fíjate que hay muchas personas que cuando entran a programación competitiva lo hacen con el fin de estudiar para entrevistas, para este tipo de entrevistas. Ese yo no creo que sea un buen approach. ¿Por qué? Primero, la programación competitiva es una disciplina, es un deporte. Y cuando tú estudias para un deporte, el proceso es lento, el proceso es tardado. Alguien que tiene un trabajo y digamos, si está buscando trabajo simplemente para mejorar sus condiciones, etcétera, empezar con programación competitiva puede ser simplemente tirarse la soga al cuello. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas típicas de programación competitiva eh, que no te van a salir nunca en entrevista. Por ejemplo, hay muchos temas de teoría de números, muchos temas greedy,
muchos truquitos, muchas características que no vas a ver dentro de una entrevista. Entonces, entrenarte para ver ese tipo de cosas, si bien puede ser útil, en efecto puede ser útil y eventualmente vas a estar entrenado para una entrevista y vas a probar en cualquier entrevista, el tiempo que te va a tomar va a ser muchísimo. Entonces, hay ciertos temas que, digamos, las entrevistas se mueven dentro de cierto espectro y no se van a salir de ahí. De hecho, muchas personas he visto en internet que crean planes de estudio. Entonces, lo que hacen es que colocan en una hoja unos cuantos temas y dentro de esos temas le colocan problemas relacionados a ese tema. Entonces, eso básicamente lo que quieren es ayudar a que la persona se instruya de este espectro en el cual está la entrevista sin necesidad de pasar por otras cosas, es decir, enfocarse en exactamente lo que necesitan. Esto yo no lo veo tan útil porque el hecho de tener este tipo de planes de estudio puede ser en ocasiones contraproducente, pero bueno, existe también. Sí, es como un arma de doble filo porque te puedes acostumbrar a que, como estás estudiando, como guiado por especies de tags o de categorías, ya vas con un preconocimiento de cómo se resuelve el problema. Ya vas con una idea previa de que el problema se resuelve utilizando X técnica, X algoritmo. Y te saltas esa parte de análisis previo, que en una entrevista puede ser quizás la etapa más importante, porque en la entrevista tienes el enunciado y el entrevistador espera que tú verbalices no, que vocalices eh, cómo tu mente llega a descubrir cuál es el patrón de algoritmo que resuelve ese problema. Entonces, si siempre se practica sabiendo de antemano cuál es el patrón solución, no se entrena esa otra parte y llega a ser un arma de doble filo, porque se queda muy poco desarrollada esa otra competencia. Creo que, en efecto, lo que dices, concuerdo de que el camino de la programación competitiva puede ser muy enfocado a otras cosas que quizás no van a salir nunca en una entrevista de trabajo, pero siempre al momento de prepararse para una entrevista de trabajo hay que tener en cuenta ese factor que sí está en la programación competitiva de poder concluir en base a un enunciado cuál es el patrón solución. Sí, la programación competitiva da muchas ventajas, pero no, es básicamente utilizar maquinaria pesada para mover una hoja de papel del piso. O sea, no es recomendable. Sin embargo, la programación competitiva tiene algo que creo que sí se puede extrapolar mucho a alguien que está estudiando para encontrar un nuevo trabajo. Y es cuando estamos en la programación competitiva, se suelen crear patrones de pensamiento y patrones de código que están muy marcados. Es decir, cuando nosotros armamos esos patrones en la programación competitiva, esos patrones de código, esos patrones siempre se siguen. Y con patrones de código me refiero a, por ejemplo, cuando se construye un programa con programación dinámica, se suelen, por ejemplo, la memoria se suele declarar de forma global, por ejemplo. Y eso es muy característico en programación competitiva. De modo que eso te ahorre tiempo. Ese tipo de patrones, ese tipo de juego o ese tipo de forma de pensar un problema te puede ayudar mucho en la entrevista. En la entrevista el tiempo es clave y si ya tienes bien definido qué vas a hacer, pues te puede ahorrar muchísimo tiempo. Sí, tal cual. Es desarrollar esos patrones particulares de cada quien, eh, esos patrones funcionales que al momento de la entrevista deberían ser automáticos. Es decir, me pasó que hay una discrepancia entre estudiar en LeetCode y hacer la entrevista en el entorno de colaborativo que utiliza la empresa.
En ese caso era CodeSignal. Hay una diferencia entre ambos. Y es que en LeetCode, pues los problemas tienen una plantilla para resolverse. Y si estás utilizando un lenguaje con orientación a objeto, por ejemplo C++, tienes la plantilla de la clase y tienes el método plantilla con la firma declarada y tú simplemente debes llenar el cuerpo del método y retornar el tipo de retorno especificado. En CodeSignal, al momento de la entrevista eso no sucede. En CodeSignal tienes el lienzo en blanco, tienes el archivo sin ningún tipo de carácter. Luego tú tienes que escribir todo, desde la sintaxis de la clase, desde dónde vas a guardar tus datos de memoria, desde cuál va a ser la firma de las funciones, cuáles van a ser los imports que vas a utilizar. Eh, es decir, hay una discrepancia entre LeetCode y el entorno de desarrollo al momento de la entrevista, y la discrepancia es que LeetCode te da las cosas un poco más digeridas. LeetCode te ahorra ciertas unidades de cómputo, no tienes que pensar cómo va a entrar la entrada, cómo va a retornarse la salida. En cambio, si tienes un código en blanco, tienes un archivo en blanco, tienes que pensar todos esos pequeños detalles. Y en una entrevista, si no estás acostumbrado a pensar en esos términos, te puedes enredar. Entonces, siento que esos patrones de código funcionales, de cómo se siente tu cerebro más cómodo resolviendo un problema, si declarando variables estáticas o utilizando clases, eh, cómo te sientes más cómodo leyendo una entrada e imprimiendo una salida, todos esas pequeñas, esos pequeños patrones funcionales que tienen que estar ahí para resolver el problema, hay que acostumbrarse a pensarlos desde cero, de manera de que cuando tengas un archivo en blanco puedas fluir sin mayor problema en ese aspecto. Por lo cual yo creo que es recomendable que si estás utilizando LeetCode, de 5 problemas, escribe dos en tu máquina local, es decir, fuera del navegador. Escribe dos en en tu editor de código local y compílalo o corre el intérprete sobre tu programa. Pero acostúmbrate a estar haciendo eso de vez en cuando hasta que alcances una agilidad eh, casi automática en ese tipo de patrones de código funcional y de conocimiento de tu lenguaje, que si no estás familiarizado te vas a enredar al momento de tener un archivo totalmente en blanco. Sí, con esto quiero cerrar ya. Es muy importante también conocer el lenguaje. Ese tipo de patrones pueden variar del lenguaje a lenguaje. Si, si conoces el lenguaje y tienes una buena comprensión del lenguaje que vas a utilizar, puede ser cualquiera. Este tipo de entrevistas no te limitan a un lenguaje. Este tipo de empresas normalmente no te van a solicitar un lenguaje, es decir, las empresas contratan desarrolladores de software, no desarrolladores de software en C++ o desarrolladores de software en Java, no. Contratan desarrolladores de software. Entonces, siguiendo esto, tú puedes utilizar cualquier lenguaje con el que te sientas más cómodo. Lo que yo te recomiendo es utilizar el lenguaje que, que de verdad sepas. Un lenguaje con el que de verdad puedas maniobrar y un lenguaje en el que esos patrones de pensamiento ya estén bien definidos. Porque cabe resaltar que durante la entrevista no tienes uso de Internet. Lo único que tienes es tu lienzo en blanco y lo que ya conoces. Es decir, no puedes buscar documentación, no puedes indagar si algo se te olvidó. Entonces, el lenguaje que utilices tienes que conocerlo muy bien. A pesar de que en muchas empresas, por ejemplo Amazon, no pide que corras el código, puede haber empresas en las que sí. Y bueno, tienes que estar consciente de que tu código debe correr, debe compilar y debe ejecutarse para ciertas empresas. Yo no tengo más nada que agregar. No sé tú, Marco. Creo que por el episodio está completo los puntos que queríamos acotar. Sin embargo, en correspondencia con eso que estás diciendo, en Uber sí te pedían correr el código.
De hecho, en una de las entrevistas con el staff manager, perdón, con el staff engineer que formaba parte de la plantilla de entrevistadores, él me dijo, para las entrevistas de algoritmos que te faltan, lo más importante es que tengas la solución correcta y que corra. Es decir, algunas empresas sí te van a pedir que el código corra y que por lo tanto parse entradas y que por lo tanto procese todo lo que se está pidiendo que procese. Entonces es fundamental eso de conocer el lenguaje porque si el código no corre, quizás algunas empresas te descarten totalmente. Perfecto. Sin nada más que decir, Cerebro Podcast se despide.